Podemos comenzar, doctor Facundo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches desde acá, desde Argentina. Bueno, es un placer participar y acompañar esta tan importante actividad que es la segunda sesión del seminario sobre biocultura, saberes comunitarios, intergeneracionales, sobre los recursos naturales y actividad sociocultural en y con el territorio. Hoy tenemos la oportunidad de escucharlas, bueno, a Elda Miriam Aldosoro Maya, que nos va a disertar sobre la diversidad biocultural y saberes, un enfoque ontoepistemológico de las meliponiculturas. La verdad que esto ha sido una invitación también a conocer un mundo nuevo. Sí, y para eso estamos. Sabemos que la importancia de conocer mundos nuevos también podemos enriquecer nuestras miradas y nuestras formas de habitar nuestros territorios. Así que, bueno, más que sentirme privilegiado de estar participando de esta actividad, de este seminario que suma nuevos capítulos, suma nuevos desafíos y suma nuevas ventanas también para conocer otras maneras de entender nuestras problemáticas y también de construir estrategias para transformar y para abrir puertas al conocimiento. Así que, bueno, desde ya espero que puedan disfrutar de esta actividad, seguramente va a ser así, con la propuesta de Miriam. Y bueno, les pido por favor, en la medida de lo posible también, mantener silenciados los micrófonos, después va a haber un espacio para el intercambio. Y si pueden también conectar sus cámaras, ya que para los que disertamos es lindo también ir viendo a ustedes, ir viendo sus reacciones, ir sabiendo también que están ahí escuchándonos en la medida de lo posible. Así que desde ya muchas gracias también por estas personas que están poniendo sus cámaras. Bueno, no quiero robarles más tiempo acá a nuestra protagonista. Luego vamos a tener un espacio para el intercambio. Julieta, si querés presentar algunas características de la disertora de hoy. Y bueno, yo ya los dejo, quedo a disposición. Muchas gracias, Facundo. Y muchas gracias, doctor Martín, por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Y es un gusto, de verdad, un placer poder presentar a la doctora Miriam Aldosoro, además de ser una compañera de parte de Meliponicultura, es una gran amiga y un gran ser humano. Parte de su semblanza en breve es la doctora Elda Miriam Aldosoro Maya. Está adscrita al Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas. Pertenece al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Su línea de investigación es diversidad, educación y continuidad biocultural, meliponicultura. La doctora Elda estudió biología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, cursó la maestría y el doctorado en antropología ambiental en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Su interés principal es documentar el legado biocultural de diversos pueblos a partir de trabajo colaborativo, buscando aportar a su continuidad. Ha realizado investigación etnobiológica por 24 años con énfasis entomológico. En los últimos 9 años ha colaborado bien con proyectos de investigación en torno a la educación agroecológica. Y desde el 2014 se desempeña como investigadora por México en el Colegio de la Sur. Estoy segura que este tiempo ustedes van a abrir su panorama, como decía el doctor Facundo, y van a aprender muchísimo de nuestras abejas en aguijón. Adelante, doctora. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí con ustedes esta tarde y estoy en compañía de don Maynor Segura, meliponicultor en Esparza, Costa Rica, a quien también le doy la bienvenida y nos va a acompañar. Es un privilegio estar acá con él esta tarde. Entonces, diversidad biocultural y saberes, un enfoque ontoepistemológico de las meliponiculturas. Vamos a ir desmenuzando y ver cómo se come estos términos, ¿no? Acá tenemos esta abeja, es una trigona ferricauda. Ellas viven
En Colmenas de Termiteros. Y yo quería iniciar con esta y la canción de Juan Luis Guerra, como abeja al panal, para ir poniendo algo de ambiente en esta tarde. Entonces, diversidad biocultural. Entremos en el tema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad biocultural? Bueno, pues esta está constituida por dos componentes fuertes. Por una parte tenemos a la biodiversidad, que hace referencia a toda la vida que se tiene. En este caso en particular podemos abordarla desde México. Y se habla de diversidad biológica a diferentes niveles, no solo especies, sino también genes, diversidad genética y paisajes. Entonces, toda esa diversidad y expresiones tan maravillosas de vida que tenemos, pues hacen alusión a esta diversidad biológica o a la biodiversidad. México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial por su cantidad y diversidad de especies de varios grupos, ¿verdad? Entre ellos plantas superiores, anfibios y reptiles, aves, mamíferos, etcétera. Entonces tenemos sin duda una gran diversidad biológica en nuestro territorio. Pero esta diversidad biológica no se encuentra aislada, se encuentra conviviendo con todas las culturas que tenemos a lo largo y ancho y que han habitado estos territorios por muchísimas generaciones. Esta hace referencia entonces a la diversidad cultural. Y nuestro país, una vez más, es privilegiado en cuanto a esta. Aquí tenemos un ejemplo. Importante de la diversidad cultural en el país está representada por las poblaciones indígenas, que no exclusivamente, tenemos otro montón de grupos, y esta diversidad cultural implica diferentes formas de percibir, entender y conocer el mundo. Cada pueblo representa una forma diferente de ver la vida, con sus propias formas de hablar, vestir, comer, rezar, conocer, festejar, etc. Entonces, a este doble componente de la diversidad biológica y la diversidad cultural, para tratar de reducir este espacio existente y estas dicotomías que se han ido haciendo en nuestro pensamiento, de por una parte la naturaleza y por la otra parte la sociedad, la cultura. Entonces, tenemos que tratar de reducir esa dicotomía porque tiene fuertes implicaciones en cuanto a cómo nos relacionamos con los otros seres vivos y cómo vamos el mundo, ¿verdad? Entonces, pues esto es lo que propone el hablar de ambas en un solo término. Diversidad biológica y cultural, diversidad biocultural, que ahora ha dado origen a este término de bioculturalidad. Esta propuesta está basada en el axioma de Nietzsche, que nos dice que la diversidad biológica y la cultural son mutuamente dependientes y geográficamente coexistentes. Ahí una melipona Becky para ir entrando en tema. Esta cosa es que deben ingresar. Y es que permítame un ustedes segundo. pueden ver esta de la sabana. No sé. Ok. Perdón. Bueno, les comentaba entonces que la diversidad biológica y la diversidad cultural, a lo que se refiere esto es que están en el mismo lugar y que dependen la una de la otra. ¿Por qué es importante reconocer esto? Pues porque muchas veces se tiene panoramas donde, enfoques, marcos teóricos, donde pues, el humano es superior, ¿verdad? Nuestra especie es superior y tiene a su servicio y para su uso a todos los otros seres vivos. Entonces, si reconocemos que realmente no es así y que tenemos una mutua dependencia entre lo vivo, entre la diversidad biológica y las diferentes formas culturales que ha desarrollado la especie, pues podemos entonces interactuar desde otras formas. Perdón. Les comentaba que en México una parte importante de esta diversidad cultural está representada por los pueblos indígenas. Tenemos 68 agrupaciones lingüísticas con 364 variantes. Aquí vemos un mapa de las comunidades con mayor presencia indígena. Si vemos mucho en el sureste, también algunas en el norte y algunos estados como Oaxaca y Chiapas con una gran diversidad de pueblos. Pero esta diversidad, y es bien importante mencionarlo y resaltarlo, pues no es solo la de los pueblos indígenas, ¿verdad? También tenemos una importante presencia de pueblos afrodescendientes y campesinos, que se les puede llamar mestizos, que no pertenecen necesariamente a un pueblo indígena, pero que tienen marcos culturales específicos y que han desarrollado diferentes formas de vida, ¿verdad? De vivir, de producir.
Entonces, cuando se ve a nivel mundial cómo se empalman estas áreas, la biológica y la cultural es sorprendente. Aquí vemos en este mapa en rojo los lugares de mayor diversidad biológica y en azul los de mayor diversidad lingüística en particular, lenguas. Y pues si ven, hay puntos muy específicos donde estas se empalman. Uno de ellos es el sur de México, Mesoamérica, ¿verdad? Una parte de Sudamérica, un punto en África, Asia. Entonces son puntos muy específicos donde estas se empalman y se habla de sitios de mayor diversidad biocultural. Considerando esto, México se encuentra entre los 10 primeros lugares. Hay diferentes formas en que se ha tratado de documentar estos niveles de diversidad biocultural, ¿verdad? Por supuesto, número de lenguas, a veces cuestiones de agrodiversidad, y hay diferentes autores. Si consideramos lo propuesto por Toledo, ya hace algunos años, pues estamos entre los 10 primeros lugares, el cuarto, después de Indonesia, Australia e India, e incluso antes que Brasil. Por ahí y coautores nos ubicaban del 15º al 20º, como sea, nosotros, pues ya comentaba, tenemos una situación privilegiada en cuanto a diversidad biológica y cultural. Una parte muy importante de esta diversidad biocultural está representada por los saberes. Y nosotros estamos proponiendo hablar de saberes contemporáneos. Muchas veces se habla de saberes ancestrales, saberes indígenas o saberes locales. Sin embargo, nosotros estamos considerando que muchas veces ya no responden estas nominaciones o estos conceptos a la realidad que se está viviendo. El hablar de saberes se ha propuesto que está compuestos por conocimientos, prácticas y creencias. Nosotros estamos incluyendo un componente más que son las emociones y los sentimientos. ¿Cómo nos sentimos respecto a lo que conocemos, a lo que practicamos o lo que creemos? Y esto es crucial para hablar de continuidad del legado biocultural. ¿Qué pasa cuando alguien, por cuestiones de racismo y discriminación, se siente avergonzado respecto a esos saberes que en gran parte ha heredado, pero que también muchas veces son producidos de forma continua? O sea, los saberes están en constante, hablamos, producción y reproducción. Se producen nuevos saberes todo el tiempo y se reproducen los que de alguna forma son heredados. Y entonces es importante también qué emociones nos despiertan, porque pues obviamente lo que nosotros sentimos determina muchas de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos, ¿no? Está en constante producción y reproducción y el problema de algunas conceptualizaciones que se refieren a ellos como ancestrales es que, o tradicionales, que es el término más ampliamente usado, es que nos mandan al pasado. Y si nosotros vemos esas definiciones en sentido estricto, pues eso, dicen de cosas que pertenecen al pasado. Y necesitamos reconocer que estos saberes están aquí ahora, hoy día, o sea, que están, eso se refiere con el contemporáneo, y que son pertinentes tanto para el presente, para el futuro. Estos saberes contemporáneos, lo vamos a platicar ahora con la cuestión de la crianza de abejas, son resultado ya en parte de cuestiones heredadas, pero también ya de diferentes canales de comunicación en un mundo globalizado. Si bien siempre ha habido intercambios culturales, los que ocurren hoy día están ocurriendo a tasas que nunca antes habían ocurrido, gracias a los medios masivos de comunicación, redes sociales, etc. Entonces, solo por ir dando un ejemplo, pues hoy día, ¿verdad? Ahorita justo platicábamos con Don Minor, los intercambios de información, por ejemplo, vía grupos de WhatsApp de meliponicultores, es muy intenso. También los creadores de abejas acuden a YouTube, a Facebook, y ya sé que están pensando y apenas ahora preparando esta presentación caí en el 20 y van a decir, se nota que la doctora es otra generación. No, ya también Instagram, por supuesto, ¿no? Reddit y otras plataformas que están surgiendo y que hay grupos que abordan pues estas temáticas y en las cuales fluye la información y se intercambian y la gente experimenta y comparte pues estos saberes que van produciendo, ¿no? Que tienen muchas veces raíz en cuestiones ancestrales o tradicionales.
¿Por qué es tan importante para mí hablar de estos saberes contemporáneos e insistir en que la gente continúa produciendo saberes? Me parece que a veces se pierde la oportunidad de que la gente reflexione respecto a su capacidad de producir nuevos saberes. Si solo eres heredero, ¿no? En México se tiene muchas tradiciones, son conocimientos milenarios, son conocimientos que hemos heredado. Sí, es cierto, somos muy afortunados, tenemos esa herencia cultural, pero la gente sin duda está adaptando esos saberes ancestrales, milenarios, a las nuevas condiciones que se van presentando. Y en el mundo de hoy día, en el llamado antropoceno, ¿verdad? Y con un cambio climático eminente, pues es por demás urgente y necesario que la gente va haciendo adaptaciones y experimentaciones en su vida diaria, en su día a día, ¿no? Entonces, es un poco la propuesta del por qué hablar de saberes contemporáneos para reconocer las dinámicas. Y sí creemos que el nombrar implica conceptualizar. Cómo nombro es cómo conceptualizo, cómo hago mi concepto. Entonces, pues traigamos esos saberes al aquí y el ahora, por favor. ¿Qué implica entonces pues saberes contemporáneos? Y hoy yo les quiero hablar de los saberes contemporáneos en particular sobre la crianza de abejas, o también llamada pues meliponiculturas. Nosotros hicimos el trabajo de hacer una definición de lo que nosotros, yo, Wensu, Edgar González y Jorge Mérida quisiéramos pues trabajar como concepto. Aquí tenemos precisamente una hermosa ilustración de Wensu, a quien le agradecemos su generosidad por permitirnos usarla, y también para la reflexión de esta propuesta de definición, y bueno, justo ejemplifica pues esta transmisión de saberes. Y entonces, discutiendo, porque hay justo muchos enfoques de por qué criar abejas y para qué criar abejas, y no siempre se está discutiendo. Entonces, nosotros, nuestra propuesta dice que entendemos por meliponicultura a la crianza, cuidado y manejo de abejas nativas sin aguijón con propósitos de conservación biocultural, biológica, pero también cultural, lo que implica el reconocimiento del complejo de conocimientos, prácticas, creencias, emociones y sentimientos, los saberes contemporáneos, que las hacen posibles. Hay enfoques que van demasiado hacia lo ecológico, biológico, por la gran importancia que tienen algunos grupos como son las abejas nativas. Sin embargo, no siempre se ve pues este otro componente cultural, ¿verdad? O sociocultural. También decimos que la meliponicultura es una crianza basada en una relación de respeto, que ante todo procura el bienestar de las colmenas, con una visión holística, integral, lo cual reconoce las múltiples interacciones de los meliponinos con el medio y por tanto respeta la distribución geográfica de las especies, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica de tan importantes polinizadores. Conforme vayamos avanzando y platicando, pues me imagino que a muchos les irá haciendo cada vez más sentido el porqué de alguno de estos puntos, o eso espero. Entonces decimos que en este sentido, la meliponicultura puede o no tener fines productivos, ya que también puede tener otros como lo son estéticos y psicoemocionales, abarcando incluso psicoterapéuticos. Otra ilustración de Wenzu, muchas de las experiencias de crianza de abejas de gente joven tienen fuertes componentes de historia familiar, de recuerdo del abuelo, del tío abuelo, del papá que tenía y practicaba esta crianza de abejas. Y bueno, tal vez entramos muy de lleno a esta crianza de abejas nativas sin aguijón, pero exactamente a qué nos referimos con esto, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Para la gente que tal vez no ha escuchado del tema, me imagino que muchos que nos acompañan, pues sí, pero bueno, entonces, hablar de abejas nativas sin aguijón es hablar de una tribu que se llama la tribu Meliponini, de la familia Apide. En México tenemos 46 especies. Hoy vamos a estar también hablando, es una combinación México-tica, yo creo, de la ponencia. Y entonces también les comento, en Costa Rica se tienen identificadas alrededor de 56, tienen 10 más. Y si ven, a partir de las ilustraciones aquí, tenemos una gran diversidad dentro de la misma tribu. Tenemos
pues aquí a Trigona corvina y esa hermosa entrada con esas proyecciones que hace. Y es una abejita negra de tamaño medio, digamos. Tenemos en Tabasco le dicen la enredapelo o cuajacabeza. Curiosamente acá en Costa Rica también le dicen enredapelo. Tenemos acá abajo a Melipona becky, en la parte superior Scaptotrigona pectoralis, gracias a Jorge Mérida por las maravillosas fotografías. Scaptotrigona pectoralis acá es soncuano. En México le llaman pijón, en Tabasco. Soncuano colorado, dicen algunos, porque como tenemos dos captotrigonos, bueno, tres, algunos lo identifican como soncuanos, colorado, negro o a la roja. Y soncuano, en Nicaragua le dicen soncuano chele. Sí. Soncuano güerillo, ¿verdad? Entonces, hay una gran diversidad de colores y tamaños y, por supuesto, también de biología. Estas abejas perdieron el aguijón evolutivamente. Sin embargo, algunas especies presentan actividades, comportamientos de defensa y, pues bueno, ya comentamos, se enredan en el pelo o muerden. Yo les digo, realmente, bueno, en mi caso no me resulta extremadamente molesto. Lamentablemente, para mucha gente que desconoce su importante rol para la polinización, sí. Y estas abejas sufren mucha violencia, son eliminadas, muchas de estas colmenas les echan cal, les prenden fuego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante ir conociéndolas. Las abejas, por ejemplo, Trigona corvina, no es manejada. De estas 46 especies, alrededor de 19 pueden ser manejadas. Bueno, aquí les quiero compartir, me avisan, por favor, si sí corre el video. Tenemos la oportunidad aquí de apreciar un poco. Sí, sí está corriendo. Esta abeja no la tenemos en México, así que se las comparto. Es Melipona costarricensis, o jicote barcino. Sí, ¿no? Dicen oculta la llama. A mano derecha tenemos una Geotrigona lutzi. También estas abejas tienen tres tipos de nidos, puede ser expuesto, semiexpuesto o dentro de oquedades o cavidades, como es el caso de Melipona. A mano derecha, Geotrigona lutzi viven y hacen los nidos debajo de la tierra. Y bueno, yo quería compartirles pues nada más un poco de esta maravilla de ver en video lento estas abejas que van regresando de pecorear con las patitas llenas de polen. Las abejas en general como grupo son consideradas los polinizadores por excelencia. Las nativas sin aguijón tienen todavía para mí bueno, no solo las sin aguijón, las nativas por mayor relevancia en cuanto a que responden a una relación evolutiva con plantas nativas. Entonces hay especies que requieren de estos polinizadores específicos para su polinización. Y pues solo recordar que esta tribu la tribu Meliponini es un pequeño grupo, alrededor de entre 500 y 600 a nivel mundial, pero de esta diversidad inmensa de abejas, donde se tiene alrededor de 20,000 a nivel mundial. En México más de 2,000. Y les digo, como podrán observar, hay de todos colores, formas y sabores, porque de repente hemos probado algunas que saben a coco. Scaptotrigona pectoralis, soncuano. A nosotros en México, los que sabe a coco, acá me decían que sabe a queso. No sé si ha probado Don Maynor. No, eso sí no ha hecho, eso sí no se las ha comido. Entonces, hablar de meliponiculturas es hablar de la crianza de estas abejas. Y a mí me gusta enfatizar que estas meliponiculturas contemporáneas se han identificado a lo largo y ancho del país. Algunos registros históricos, otros más contemporáneos. Hay mucho siempre interés y de lo que se llega a conocer de las abejas, de la crianza de las meliponiculturas es Península de Yucatán.
a veces Puebla, con Escaptotrigona mexicana en los Nahuas, en la zona de Cuetzalan, en la Sierra de Puebla, pero sin embargo, miren, hay en muchas otras zonas. Hemos tenido la oportunidad de documentar y aprender sobre las crianzas de abejas en Tabasco, y hay una importante presencia de crianzas con una diversidad de especies. Se están haciendo trabajos en Chiapas con el equipo Abejas de Ecosur, al cual pertenezco. En Oaxaca se hizo un trabajo muy bonito que tuve oportunidad de participar con Noemí Arnold, que realmente era un área muy desconocida en ese estado, ¿no? Entonces, mucho por hacer y mucho por qué conocer de estas crianzas a lo largo del país. Y entonces podemos imaginar cómo a lo largo de este país hay una diversidad de culturas. No se tiene tan sistematizado, hemos estado trabajando con ello. Nosotros hemos encontrado que al menos en estas culturas hay presencia de crianza, en culturas indígenas en el país hay crianzas de abejas. Y me gusta mencionarlas porque es importante visibilizarlas, valorarlas, reconocerlas. Entonces, tenemos crianza de abejas en la cultura chatina, chinanteca, chol, chontal, cora, huichola, maya, mazateca, mije, nahua, popoluca, purépecha, tarahumara, tlapaneca, totonaca, tzotzil, celtal, zapoteca y zoque. Al menos hasta ahora de lo que hemos estado documentando. Entonces, ¿qué implica? Y por supuesto grupos mestizos, ¿verdad? ¿Qué implica esto, ¿no? El que tengamos esta diversidad cultural como ejemplo desde los pueblos indígenas criando abejas. ¿Será igual la relación de los chontales, de los purépechas, de los zapotecas con estos seres minúsculos? ¿O cada uno tendrá su marco de creencias, incluso de nomenclaturas? Entonces, hemos llegado espero haber abordado el por qué hablar de diversidad biocultural y de biocultura. Y el siguiente era un enfoque ontoepistemológico. Y para empezar a entenderlo, podríamos dividirlo en dos: ontología y epistemología. Dos términos muy elegantes, muy académicos, muy ribombantes, pero que habrá que desmenuzar un poquito, ¿verdad? ¿A qué hacen referencia a esto? Y entonces la ontología hace referencia, tiene que ver con lo que es el ser y las diferentes formas de ver y de comprender el mundo. No tenemos la misma forma de comprender el mundo desde diferentes marcos culturales. A eso hace referencia lo ontológico. Tenemos diferentes visiones y ordenamos al mundo y lo nombramos de forma diferente. A eso hace referencia lo ontología, lo ontológico. Lo epistemológico hace referencia a los saberes o el conocimiento y su forma de producción. Hay diferentes formas de generar conocimiento, diferentes formas de aprehender el mundo, como a veces decimos, ¿no? A eso hace referencia a lo epistemológico, a los saberes y a las formas de saberlo y de comprenderlo. Entonces, por eso hablar de crianzas de abejas desde diferentes cosmovisiones, desde diferentes comprensiones del mundo y también desde diferentes formas de producir conocimientos nuevos, ¿no? Justo esta constante producción de nuevas formas, de nuevas cosas. Ejemplos de esto, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esta diversidad que ahora se habla de una diversidad ontoepistemológica? Pues, por ejemplo, tenemos diversas nomenclaturas. ¿Qué son las nomenclaturas? Otra palabra elegante para hacer referencia a diferentes formas de nombrar. Entonces, hoy Mexin, Mejpaak, Tzinpaak, Busdo, Chotziña, Taco. Todos estos términos hacen referencia, ya sea en lengua mije, zapoteco, mazateco y chinanteco, a la misma especie para los biólogos, que en México le llamamos abeja real o mosca real, en Tabasco también le llaman, abeja de Castilla, colelcap o se me fue el otro nombre en maya, que es la especie Melipona bechi. ¿Por qué son importantes las nomenclaturas? Porque nos dan claves, ¿verdad? Muchas veces los nombres de la forma o el comportamiento de las abejas, ¿verdad? Son pequeñas pistas. Enreda pelo, pues ya les dará la pista, ¿verdad? Enreda el pelo. No sé, hay
No sé, Chico Pipe, de que venga. No, ni idea, chico, Pipe. Muy bien. Pero en general, pues muchas veces eso, las nomenclaturas nos dan pistas sobre algo de los seres a los que nombramos, ¿no? De alguna determinada forma. Entonces, podemos hablar de un pluralismo ontoepistemológico, muchas formas de comprender el mundo y muchas formas de saber. ¿Por qué es tan importante enfatizar esto? Pues porque en muchos marcos hoy día todavía hay una jerarquía de saberes donde pareciera que solo unos cuentan, ¿verdad? Los saberes de la universidad, los que sí saben, y no se considera tan válidos a los otros saberes de otras formas, de otros orígenes, ya sea culturales, campesinos, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos por una mayor justicia cognitiva, una mayor justicia entre las diferentes formas de saber, y eso se tiene que, o creemos que se puede empezar y empujar a partir de hablar de los pluralismos ontoepistemológicos. Cuando hablamos de saberes contemporáneos y crean abejas, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué tanto, de qué tanto hablaremos? Bueno, imagino no sé, podemos prender una luz porque nos estamos... gracias. Bueno, nosotros podemos hablar, mire, sí, ya aparecimos, gracias. Tenemos aspectos etológicos, biológicos, utilitarios y psicoemocionales. Nosotros, justo mucho basado en el trabajo en Tabasco, hemos identificado esto. Entonces, los criadores de abejas saben cómo se comportan sus abejas. Saben cuántas guardianas hay dependiendo de la especie. Saben cuáles tienen celda real y cuáles no para la producción de reina. Saben a qué horas salen a pecorear. Hay especies de mayor tamaño que salen más temprano. Por ejemplo, Trigona ferricauda es muy madrugadora. Las mariolitas, Tetragonis angustula, necesita que entre más calorcito. Más calentito, sí, generalmente. Para empezar a salir. Entonces, se conocen aspectos de comportamiento. Eso hace referencia a lo etológico. También conocen aspectos biológicos, aspectos utilitarios. A veces hay un gran enfoque hacia lo utilitario, ¿no? Lo que platicábamos, la miel, ¿no? ¿Y qué uso? Y sin embargo, también hay otros aspectos. Ahora voy a hablar un poco más de los utilitarios, son un fuerte componente en las crianzas, pero no el único. Y también aspectos psicoemocionales. Hemos tenido la fortuna de documentar desde el trabajo etnográfico a partir de historias de vida, por ejemplo, varones que nos han compartido cómo han salido de problemas incluso de alcoholismo a partir de involucrarse en la crianza de abejas. Yo, por lo menos conozco uno que lo expresa perfectamente, la salvación que le dieron a las abejas. Fíjese qué bonito, o sea que ya tenemos casos también en México y también en Costa Rica de cómo pues las abejas, dice mucho la gente, ahora en esta presentación no lo entiendo, pero siempre lo digo, la gente nos dice que las abejas son familia, son compañía, son esperanza, son consuelo, hablan con las abejas, se comunican con las abejas. Algunas personas lo creen como exactamente como familia, ¿verdad? Todos los días los veo, todos los días los hablo, puedo quedar horas viéndolos. Sí. Entonces, bueno, para mi marco de trabajo es muy importante reconocer cada vez más los aspectos psicológicos y emocionales. Siempre llama la atención y queremos escuchar pues un poco también de los utilitarios, que son muchas veces los más conocidos. La miel tiene grandes usos en México para un montón de enfermedades, sistema digestivo, desde una indigestión, problemas de úlcera, gástricos, la gente la recomienda, ¿no? Si uno anda mal con problemas digestivos, tomar miel en ayunas muchas veces. Para el sistema respiratorio, por supuesto, gripas, tos, enfriamientos, incluso se recomienda en México para cuestiones, para personas asmáticas. El sistema tegumentario, qué nombre tan elegante para la piel. Quemaduras, machetazos, pequeñas heridas en Tabasco. Dice por aquí que es muy buena cuando hay problemas muy serios de la gente, de problemas de azúcar, para sellar esas úlceras que se hacen. Las úlceras, pie diabético, justo la doctora Julieta ha trabajado y ha hecho investigación respecto a ese uso, ¿verdad? Para el tratamiento de pie diabético. La gente en Tabasco nos explicaba y nos decía que la miel jala carne, ¿no? Entonces es la forma de expresar que ayuda a cicatrizar.
Julieta, don Maynor está súper encantado de que estés acá porque le comentaba yo de tu experiencia para el tratamiento de pie diabético, así que ojalá después tal vez podamos mencionar un poquito y compartir de eso. Y Claro que sistema sí. reproductivo. Para cuidados de posparto, aunque justo ahora acá en Costa Rica, don Rafael en San Vito nos compartía que también se utilizaba preparto a las mujeres como a partir del 8º o 9º mes, se recomendaba mucho el consumo de miel para aflojar los músculos, Eso decían. no lo sabía. Miren, siempre hay un montón de cosas por conocer. En México yo no he encontrado el preparto, solo el posparto para el cuidado, para que la mujer recupere fuerzas, se le da miel. La cera también tiene usos medicinales, rituales, para componer cuestiones, ¿verdad? De lo artefactual. En muchas culturas estos seres tienen son considerados las abejas nativas, los meliponinos, o varias especies de ellos al menos, como seres sagrados. Entonces te conectan con lo sagrado, ¿no? Por tanto, si yo le pongo al bebé un pedazo de cera, a un bebé recién nacido en la parte de atrás, se la pego en el pelito, lo va a proteger contra el mal de ojo. Y ya, el bebé puede salir sin mayor problema. Yo les decía, ¿y luego cómo se la quitan? Me dijeron, no se le quita. Esto es entre los choles de Tabasco. Se le pega y ya se queda hasta que el pelito le crece y va saliendo la cera. Con los años, ¿verdad? No, no tantos años, en algunos meses, ¿no? Entonces, también hay toda esta cuestión de protección. Los choles, cuando alguien fallece, lo fajan y en esa faja, en la punta del amarre, lleva cera de melipón. Y lleva cera porque alumbra el camino, ¿no? Va a alumbrar el camino de la persona que falleció. Entonces, hay una relación, siempre digo, compleja y profunda, abejas, personas, que van más allá de lo utilitario o de lo productivo, ¿no? En sentido estricto. Se está empezando a utilizar cada vez más el polen, no se usa tanto de forma histórica, al menos en México, y los propóleos, y el boom de los propóleos para cuestiones medicinales, que también es relativamente reciente. Al menos aquí el propóleo sí se le da un valor extremadamente elevado, ¿verdad? Como medicamento, Mm. sobre todo preventivo. Entonces, para abordar un poquito más esta parte que a mí me interesa tanto del por qué enfatizar que si bien hay importantes componentes utilitarios, no queda ahí la relación con las abejas, pues quisiera dar puntualmente un par de ejemplos de a qué hago referencia con esto. Y pues aquí viene la parte TIC, ¿verdad? El nuevo componente de la charla, al menos de las charlas que yo he dado. Este es el Meliponario carriqueri en San Vito, en el mero sur, ya casi la frontera de Costa Rica con Panamá. Y pues vean nada más, ¿no? Desde llegar uno está claro ahí la presencia de la abeja. Son una pareja, Emilia y Ricardo, que pues descubrieron las abejas o las abejas los encontraron y los escogieron, como se dice mucho en México, que las abejas lo escogen a uno. Que en México tienen esa idea, ¿no? Acá no. No sé, pero yo sí lo he escuchado mucho en México, ¿verdad? Sí, en México he escuchado. Bueno, me gusta como me gusta la melipona, a veces sí, muchos aseguran que sí, las abejas no escogen, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no sabemos bien, yo creo que las abejas los escogieron a Emilia y Ricardo y tienen este hermoso meliponario con alrededor de 16 especies de meliponinos y una gran creatividad. Escogí acá el faro, pero varias de las cajitas tienen diferentes modelos y su proyecto tiene un fuerte componente educativo. Ellos no quieren miel, no quieren polen, lo que quieren es poder apreciarlas, que la gente venga, las conozca y eso, poder hacer divulgación, ¿no? Eh, Tal vez un poco de meliponiturismo que empieza a proponerse, ¿verdad? El que la gente visite para conocer y poder apreciar estas hermosas criaturas. Estuvimos por allá con ellos unos días, todo mi agradecimiento, increíbles anfitriones. Y entonces hay esta cuestión del binomio gente-abejas. Y este binomio se vuelve red, ¿verdad? Porque las abejas conectan el paisaje y no podemos hablar de abejas sin hablar de paisaje, de territorio, de plantas, de la finca, del manejo y entonces este binomio es el inicio de toda una red de interrelaciones. Bueno, quería que vieran, ahí está ya, está en mal orden, pero
en esa pared, ¿no? ¿Qué vería alguien en esta pared? ¿Y qué ven otros, no? Esta es una pared de la UCR, sede del Atlántico, en Turrialba, otra parte de Costa Rica. Y en esta institución está Denise Barquero, que en esa pared no ve solo la pared y tabiques, sino que también ve un montón de colmenitas de abejas nativas y mariolitas. Tetragonis angustula. Para los que no las conocen, pues hay un pequeño video de ellas. Entonces, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero este era un chico pipe, pero allá al fondo, o sea, hay varias colmenas. Bueno, acá tenemos ya un acercamiento. Ahí, bueno, no sé si incluí otra de Denise, no sé si por ahí tal vez iba a ser el intento de acompañarnos. Entonces, ahí adentro hay otra colmenita, ¿no? Escondida. Y lo que ha hecho Denise es mapear todas estas colmenas que hay en los edificios, en las paredes, y hicieron un sitio web que ahora están arreglando. Lamentablemente no está disponible, pero estuvo disponible en tiempos, digamos, de pandemia. Ellos identificaron alrededor de 43, si no mal recuerdo. Él me decía que siempre, pues, cosas cambian. Justo ayer que hicimos el recorrido, o antier, vimos una que estaba haciendo, ya la habían acabado las hormigas. Entonces, bueno, siempre están cambiando las cosas, surgen unas y desaparecen otras. Y bueno, pues acá vemos lo que es el cómo para alguien que puede ser solo una pared, pues para otra persona representa un montón de colmenas de abejas nativas sin aguijón y una gran oportunidad de poder compartir con los estudiantes, porque él comentaba cómo a partir de la campaña y el mapeo y el sitio web, los chicos dejaron de ir a picar la colmenita, ¿verdad? Porque siempre da tentación un poco. Algunas de estas abejas hacen pues estas entradas a la colmena, muchas veces se les llama piqueras, de cera. Y bueno, cuando hay a veces ignorancia, van y las destruyen, ¿verdad? Para los niños pequeños es una gran tentación muchas veces, incluso para los universitarios. Sin embargo, bueno, pues Denis ha estado haciendo esta sensibilización y esta educación respecto a la importancia de este grupo de seres vivos, y no solo en la UCR, sino también hacia afuera, con programas de radio y todo fuera hacia la comunidad más allá de la universidad, ¿no? Entonces, muchas gracias, Denis, por esa labor. También, bueno, aunque ya no solo con nativas sin aguijón, pero Denis ha logrado que los bomberos ya lo contacten a él para llamar al apicultor cuando hay una situación con abejas, ¿no? Sí, en México estamos varios soñando con eso. Sin embargo, de lo más común es que lleguen los bomberos, les echen agua y maten a la colmena, ¿no? En un mundo con crisis de polinizadores es preocupante. Vieras que aquí hay varios grupos, muchos, y aquí en Yucatán casi no hay problemas con los aves. Sí llaman a uno a otro, mucha gente. No solo bomberos, grupos organizados. Entonces, la gente cuando llega una abeja y le da miedo, llama ya a los grupos de apicultores. Exactamente. Bien, ¿qué está pasando yo que estoy con esta preocupación? Esto lo comentábamos, don Maynor, las poniculturas como un territorio en disputa. En México está habiendo un cierto auge en algunas regiones y una promoción porque se haga la crianza de abejas. Sin embargo, muchas veces esta se hace desde una mirada muy productivista, muy economicista, ¿verdad? Y entonces que hace un contraste con otras miradas. Entonces, por eso decía, es la crianza de abejas ahorita, ya es, y en un futuro un poco de debate, ¿no? ¿Para qué las criamos? ¿Con qué mirada las criamos? Don Myron ese rato me compartía que él a veces teme que este auge de crianzas, en lugar de ayudar, pueda perjudicarlas. Ahora espero poder darle la palabra al finalizar y que tal vez él nos comparta un poco. Entonces, bueno, polarizando, y estoy muy consciente que entre estas dos polos para empujar el debate, el análisis, la discusión, la reflexión, hay un montón de matices grises, ¿no? Si fuera blanco-negro. Pero por una parte, entonces, tenemos miradas comerciales, tecnificadas, reduccionistas, ahistóricas, sin identidad, homogenizadoras.
En algunos proyectos se llega con los meliponicultores y les dicen, todo tiene que estar en caja tecnificada con estas medidas, ta. La gente, pues dependiendo del por qué y para qué tienes las abejas, procede o no, en mi consideración, el querer tener todo en caja tecnificada de ciertas medidas. Mucha gente dice que ustedes le dicen tuca, cada tuquita, en Tabasco son corchos, troncos, que no jobones, porque el jobón es un tronco ahuecado especialmente para eso, pero supongo que también aplica en cuanto a la diversidad de formas y de tamaños. Entonces hay gente que dice, es que si yo paso todo a caja, pierdo esa diversidad y esa historia detrás de cada tuquita. Entonces, ¿por qué usar o no una caja tecnificada? En lo que sí definitivamente yo no estoy de acuerdo es el que se presione a la gente para que, y sabemos de casos lamentablemente en Tabasco, donde ha habido una presión por tecnificar y por imponer una mirada de producción hacia la crianza de abejas, cuando la gente no necesariamente está en eso. ¿Puede significar una opción de ingreso para las familias? Yo no tengo problema con eso, siempre y cuando sea decisión pues, del creador de abejas, ¿no? Y por otra parte, entonces tenemos una mirada más para que parte desde el autoconsumo, ¿no? Algunos nos preocupa que se vuelva la miel de abeja nativa un producto muy gourmet, donde entonces ya solo tienen acceso los que pueden pagar fuertes cantidades por un botecito de miel. Son contemporáneas, diversas, holísticas, históricas, ¿no? Abrazan esa herencia. No se considera los saberes de los creadores de abejas como algo que está caduco, ¿no? Que nos hemos encontrado con gente que tiene esa opinión, ¿no? No, bueno, eso es cosa del pasado, ¿no? Entonces, no. Definitivamente esos saberes son importantes hoy día, que son crianzas con una identidad cultural y son diversas. Por eso hablamos de nosotros de meliponiculturas, con diferentes motivos del por qué tener o no abejitas uno, ¿no? Y pues lo que procede, mi propuesta teórica es el diálogo de saberes. Para esta continuidad del patrimonio o del legado biocultural tenemos que pues sentarnos, encontrarnos y platicar. Y ya López y Pincus en el 2020 hablaban de una necesidad de desmercantilizar la meliponicultura. Y se habla mucho de diálogo de saberes y es complejo a veces, ¿no? ¿A qué nos referimos exactamente? A mí me gusta así ir redondeando con esta propuesta de Peter Rosset y María Elena Martínez, que nos dice que el diálogo de saberes es una construcción colectiva basada en el diálogo entre gente con diferentes experiencias específicas históricamente, conocimientos y maneras de conocer particularmente cuando se enfrentan con nuevos retos. Basado en el intercambio de diferencias de la reflexión colectiva, que seguido lleva a una recontextualización y resignificación de los conocimientos y los significados relacionados con historias, tradiciones, territorialidades, experiencias, conocimientos, procesos y acciones. Se resignifica incluso la crianza de abejas. No es lo mismo hablar de crianza de abejas para un chico maya de 20 y tantos años o de 30 y tantos años que tal vez para su abuelo maya, ¿no? Entonces, pues sí, cada generación es diferente y se van resignificando cosas para afrontar retos. Nos dicen los autores que los nuevos entendimientos y significados y conocimientos colectivos pueden formar la base para la acción colectiva de resistencia y construcción de nuevos procesos. Para la acción colectiva y de nuevos procesos. Semillas que enfocábamos, pero complicadas. Bien. Con esto voy a ir cerrando. Esa es la propuesta que nosotros estamos trabajando. Me voy a permitir leerles un poema de don Rafael Méndez de San Vito en Costa Rica. A las abejas. Y, perdón, don Rafael también es artista y pintor. El poema que les voy a compartir es de este libro, Tiempo, poesía o algo así. Y dice, a las abejas, pequeño ser a quien admiro por su gracia, tesón y paciencia. Son fuentes de vida, futuro y ejemplo de supervivencia. Creía que éramos indispensables hasta que las conocí. Hoy sé que somos dependientes, solos nos seguiremos aquí. Con humildad reconozco, no soy nadie ante este pequeño ser. Vírgenes del mundo, chispas de vida que saltan cada amanecer. Sin salarios, sin vagos ni ladrones y sin dioses creando temores, siempre firmes repartiendo vida,
volando entre las flores. Me siento débil al contemplar su mundo, sus inflexibles leyes y su mirada al porvenir. Soy humano y tengo orgullo, mi egoísmo y avaricia no me permite seguir. Con esto cerraría yo. Me gustaría, si es posible, darle unos minutos a don Maynor para que también nos compartiera un poco pues, de su sentir pensar, decimos ahora, y bueno, quedo pendiente para los comentarios de los colegas y si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. No sé si quiera comentar. Bueno, muy poquito. Vamos a ver, en mi caso yo soy, diría que un muy novato aprendiz de la meliponicultura. Sin embargo, hasta ahorita veo que es una moda en Costa Rica. Y si bien hay muchos que en realidad creemos en que es algo muy bonito, muy interesante y todo lo lindo que ha hecho por acá Miriam, ¿qué pasa con eso? Que algunos se aprovechan de esas necesidades emocionales de las personas y se convierte en un negocio. Un negocio que solo pretende generar algunas monedas y creo que eso no va en bien de las abejas. Lo comentábamos ahorita, ¿por qué? Porque trasegamos o trasladamos abejas de un lugar a otro, corriendo el riesgo de que muchas de ellas van a desaparecer en ese proceso. Esa es mi peor preocupación, básicamente. Y podríamos hablar de muchas otras cosas, pero principalmente creo yo que cuando algo se convierte en negocio, se pierde la parte pura de esa actividad y nos interesamos solo en el dinero. Y en este caso, ¿quién salía perdiendo? Pues las abejas. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Sí, hay muy fuertes retos respecto. Sí, ¿me ven? Hay fuertes retos respecto a la crianza de abejas, tanto en México como en Costa Rica. La idea un poco ahora es pues documentar estos. No se tiene mucho conocimiento sobre los saberes de los creadores de abejas para poder poner en diálogo entonces pues estas problemáticas, estas diferentes miradas y decidir qué se quiere para la crianza de abejas en los siguientes años y para las siguientes generaciones. Entonces, bueno, pues como por ahí iría nuestra propuesta y bueno, pues estamos los dos y bueno, cabe mencionar que don Maynor está siendo extremadamente humilde. Yo sé que él es un referente para mucha gente que cría abejas acá en Costa Rica y tiene una amplia experiencia. No es no va iniciando, que es todo, bueno, se agradece su humildad, pero es un privilegio que nos pueda acompañar esta tarde. Pues nada, cambio y quedamos atentos. Bueno, muchas gracias, Miriam, Myron también. Sí, retomando algunos puntos antes de iniciar con las participaciones. Esta invitación ontológica, ¿no? Como bien han mencionado, a repensar nuestro ser, a repensar otras maneras también de entender los otros seres, y en este caso las abejas, ¿no? Las abejas que representan desde una cosmovisión y una manera de entender también toda una serie de utilidades. Ahí aparece esta idea de que, bueno, ¿para qué sirven las abejas? Sus sustancias, sus productos. Y esto tiene que ver también con una concepción humana de utilitarismo con respecto a la naturaleza. Y hasta incluso una concepción humana, ¿no? Desde la psicología cultural, que es de donde yo pienso e investigo, aparece también una idea del medio ambiente como una cuestión dicotómica, disociada de la naturaleza humana. Y ustedes acá nos traen a pensar la cuestión de la biodiversidad y de la biodiversidad también cultural. Y aparece también esta posibilidad de entendernos formando parte, no podemos decir de un medio ambiente como algo ajeno, sino también una naturaleza que nos atraviesa. Entonces pensar también las abejas en esta clave de qué nos dan las abejas, pensar en una relación de reciprocidad y solidaridad mutua. ¿Qué podemos hacer nosotros por las abejas también? ¿Cómo construir, cómo sostener también sus formas de vida, cómo mejorarle su calidad de vida? Porque si no aparece mucho esto, ¿no?
que nos dan, que nos permiten construir, sea para el pelo, sea para el estómago, sea como alimento, un montón de cuestiones. Pero bueno, también es momento, en esta invitación que ustedes mismos nos plantean, de replantearnos ontológicamente, bueno, en estas relaciones recíprocas, qué es lo que también nosotros podemos construir y pensar en comunidad con las abejas y también con, podemos decir, otros seres. Así que desde ya, muchas gracias a usted, Miriam, a ambos, porque estos pensamientos también forman parte de un pensamiento, un sentipensamiento comunitario. Bueno, pasemos entonces a Julieta, ahí veo que activó el micrófono, antes de pasar a las participaciones de nuestros compañeros. Gracias, Facundo. Pues la verdad es impresionante, como decías, Miriam, cuando lo pones ya en la mesa y ya empiezas a colocar los conceptos, es cuando ya empiezas a cuestionarte ya desde lo más profundo, ¿no? Y me parece muy interesante que le agregaste la S a meliponicultura, porque no nada más es Costa Rica, Brasil, estás hablando de México y México es bastante rico en esa palabra meliponiculturas, ¿no? Entonces, es ponerse a pensar en ese binomio que estabas mencionando, de esos saberes que existen y de los puntos a lo mejor frágiles, como decía don Minor, si no estoy mal, don Minor, de que el incremento también de nuevos meliponicultores que a lo mejor no saben tanto del manejo, hay pérdida de diversidad en ese sentido, hay una especie de jugueteo también con ellas por la cuestión económica, sí nos pone a reflexionar, ¿no? Y a lo mejor proviene de ahí la parte de que los meliponicultores tienden a ser bastante celosos con su conocimiento, ¿no? Pero pues es interesante todo lo que planteas. A mí los puntos que más me parecieron o me piquetearon es ese, ¿no? De respetar la distribución geográfica de las especies. Creo que es uno de los puntos bastante importantes para, estamos hablando, sabemos de estas abejitas. Además de que somos siempre, que tenemos esta parte romántica, trabajamos con abejas, las abejas cogen, es cierto. Creo que ese tipo de creencias van formando las meliponiculturas, como lo mencionabas a lo largo de la plática, de cada cultura, ¿no? Cultura en nuestro país, ¿no? Entonces, gracias de verdad por toda esta población, porque a lo mejor hablamos de meliponicultura y lo primero que te sale, ¿no? Pero la cruz está y me atrevo y te invito como pues estamos también en esta parte del Socorro que no sé dónde podríamos cazar en la parte sur de Chiapas, porque hay meliponicultores, pero ¿en dónde entraríamos, no? ¿Contemporáneos? Sí, me queda esa duda porque si estás con el grupo de abejas en San Cristóbal, es otro tipo de cultura que tiene ya un nombre y un apellido, pero hablar también de los meliponicultores contemporáneos, estamos en estas zonas que tenemos parte ancestral de mucha parte nueva, pues es también un camino virgen y están en la mesa todos estos puntos, ¿no? Que yo creo que es necesario considerarlos para el futuro de la meliponicultura en los distintos lugares donde se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esa sería mi aportación. Gracias, don Minor, porque los meliponicultores de Costa Rica de verdad son geniales y tienen mucho trabajo, ¿no? Tienen mucho trabajo, no nada más en la parte de meliponicultura, sino en la parte de frutos de la colmena, ¿no? Entonces, adelante, si me lo permites, Facundo, abrimos el Claro, micrófono. claro, sí, sí. Ahí, por ejemplo, han levantado una mano Lisa, luego Caíco. Lisa, te escuchamos. Buenas noches. Hola, bueno, bueno, me presento. Muchas gracias a todos por este espacio, a Miriam. Yo soy Yegan Cristóbal a la unidad del Ecosur, a mi primer año de investigación. Y pues
con Laura Melo, que hace también esta pregunta, porque pues me lo estoy preguntando dentro de mi investigación, esa relación en las urbes, en la ciudad, y especialmente aquí en San Cristóbal. Quería preguntarle a Elda Miriam, pues uno, poderme poner en contacto, agradecer esta súper importante charla, pero saber si hay alguna investigación o algo que han hecho frente a la meliponicultura y los humedales, por ejemplo, o procesos, digamos, de restauración en estos ecosistemas tan delicados y tan, sí, tan frágiles en este momento, y cómo podríamos poner en el centro, ¿no?, estas especies tan importantes y la polinización. Yo tenía esta consulta en especial y bueno, agradecer mucho el espacio. Gracias. Miriam, si querés responder la pregunta acá de Lisa, gracias. Sí, gracias, Lisa. Fíjate que San Cristóbal está muy alto, entonces no hay abejas nativas sin aguijón allá, no hay meliponinos. Muy cerca de ahí sí hay, ¿no? Si bajas 500 metros a Teopisca, donde yo tengo la fortuna de vivir cuando no estoy en Costa Rica, allá ya hay algunas especies, pero en San Cristóbal no hay crianza de abejas. Hacemos muchas burlas de que con el cambio climático en unos años va a haber. Esperemos que no sea así. Y entonces no hay crianza en San Cristóbal. Muchas gracias. Gracias. Jaiko, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Colombia, el Amazonas, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va como más enfocada, pues no a las abejas, sino a la parte biocultural, como esta, de todo lo que hablaban, pues de la ontogenia y la epistemología. Eh, Mi pregunta es como un poco más práctica, ¿cómo podrían recoger ustedes todos estos componentes en pocas preguntas como para poder llegar a hacer esos diálogos de saberes dentro de las comunidades con las que trabajan? Gracias, Jaiko. Jaiko, es una pregunta muy difícil. De hecho, justo me he encontrado enfrentándola. O sea, yo estoy ahora realizando una estancia en Costa Rica por 3 meses y estamos entrevistando y visitando meliponicultores y meliponicultoras. Y entonces son visitas puntuales, ¿no? Y efectivamente tengo que hacer eso, ¿no? Tratar de documentar estas relaciones. Como mencionaba, yo creo que se puede hacer documentación de saberes de diferentes, ¿no? O sea, lo utilitario, que siempre está ahí como un eje, ¿no? Entonces, ¿qué usan? ¿Para qué lo usan? ¿Cómo lo usan? Acá en Costa Rica me parece que hay mucho menos usos para la miel, por ejemplo, ay, se me olvidó mencionar el más clásico, que es el de las gotas para los ojos, que acá también lo tienen, en México. Entonces, bueno. Es el más conocido en Costa Rica. Sí. Más conocido, claro. Y de Mariola, Tetragonis angustula, que en México casi no se cría tanto, no. Acá no me creen que, ¿verdad, Julieta? Dime, confírmales que realmente no hacemos gran crianza de tetragonisca. No, no, de hecho, creo, aquí en esta zona hemos iniciado precisamente con ellas, ¿no? Pero no hay una gran crianza de doncellitas, como les llamamos acá. Quiero hacer un pequeño comentario. En Costa Rica yo creo que soy el único que no empezó con una mariola. Todos empiezan con una mariola. ¿Con qué empezó, don Con Bechi. Sí. No Con me Becky. Bechi. Ese es mi amor. Mi pasión son las Bechi. Las gorditas. Sí. Correcto. Perdón, Jaiko, entonces para mí, o sea, si quieres, depende de lo que tú quieras explorar. Puede ser cuestiones de etología, de comportamiento, qué tanto ubica la gente, nomenclaturas para mí son importantes, cómo se llaman y por qué se llaman así las abejas. Yo estoy abordando lo psicoemocional, y ayer fue muy bonito. No sé si anda por ahí Denis o después nos pueda ver. Ayer pasé la tarde con Denis y yo le preguntaba qué sentí piensa cuando hablamos de abejas. ¿Qué siente y qué piensa? ¿Qué sentí piensa? Y me decía, nunca nadie me había preguntado.
¿no? O sea, él trabaja, tiene el proyecto, muchas cosas, pero es una dimensión que en esta tradición de pensamiento dicotómico, ¿no? Donde el conocimiento es objetivo y entonces no puede abordar las subjetividades, no importa. Y para mí es importante, para mí es clave, es lo que nos mueve. ¿Por qué me consigo abejas o no? ¿Cómo las cuido? ¿Cómo me relaciono con ellas? Etcétera. Entonces, pues eso, yo ando por acá torturando a la gente preguntando qué piensan cuando hablamos de abejas y es tan hermoso porque todos expresan como, bueno, hasta ahora los que llevo, me faltan, voy llegando, tengo un ratito acá, les digo que todos expresan esta relación bonita con ellas de formas diferentes. O sea, no escucho como el mismo rollo una y otra vez. Ayer Denis me dijo de las cosas, bueno, para mí que sí soy creyente, me dijo, de las mejores expresiones de Dios son las abejas, para él, ¿no? Entonces, bueno, pues espero medio darte una idea, Jaiko. Yo entiendo, en este caso, para mí lo ideal es el abordaje etnográfico donde pasa uno mucho más tiempo con la gente y es así bonito, pero no siempre se puede. Entonces yo entiendo ahora que estamos haciendo un vuelo de pájaro. La gente acá ha sido extremadamente generosa y realmente me han compartido. Hoy llegué a casa de Don Minor, yo no lo conocía, sino que en la red de meliponicultores, en un grupo de WhatsApp, se conocen, se comunican y mi amiga me manda con Don Minor y Don Minor me dice, ven, mándamela, yo acá la recibo, mañana la llevo a ver meliponicultores, ¿no? Entonces pues bueno, solo reconocer y agradecer su generosidad y dar una idea de las, de las dinámicas que pasan entre abejeros. Don Mayro, ¿nos podría compartir lo que me decía que dijo ayer con doña Mari de que las abejas no se benefician? ¿Quién se beneficia? Sí, le decía yo a Miriam que yo creo que los más, bueno, por lo menos en mi caso, la experiencia que he tenido acá con la gente, los más beneficiados somos nosotros, por lo menos en este grupo, que habemos 200 y resto de personas y otro más pequeño que tenemos, que somos de los mismos, que los más beneficiados somos nosotros por las relaciones sociales, los amigos que nos visitan. Yo tengo varios amigos que hace un año ya no sabía que existían en el mundo y que hoy compartimos sentimientos, pasiones, no solo de abejas, las abejas son las que los unen. En una ocasión vinieron aquí un par de señoras, son médicas las dos doctoras, que ya resulta que eran amigas de conocidos y se hace una red social a raíz de las abejas, porque creo yo, y espero no equivocarme, que casi todos los meliponicultores somos, como decimos en Costa Rica, gente pura vida. Somos gente como buena, como gente de buenos sentimientos. Yo tengo ese día, que esa relación que se da no sea casi entre gente malvada, o sea, la relación abeja-persona. Bueno, muchas gracias. Gracias. Está Majo. Hola, Majo, de Puebla, ¿no? Bienvenida. Hola, bonita tarde a todos. También muchas gracias por el espacio, se me hizo muy interesante. Y pues como que yo en el tema de abejas no estoy tan metida, pero más bien o sea, la ponencia me generó así curiosidades, podríamos decir, como sobre, o sea, hablaba de la diversidad lingüística y cultural vinculada a la diversidad biológica, ¿no? Y yo pienso esto cómo sucede en las ciudades, porque hay ciudades en donde también hay una gran diversidad lingüística, cultural, por personas que han migrado. Y pues yo, o sea, como que quiero saber, ¿no? O sea, se traen de pronto así plantas, prácticas, saberes aquí a la ciudad o de pronto, pues yo creo que también hay estos procesos de ruptura, ¿no? En donde no se puede y también hay esta pérdida de esos saberes que solamente pueden reproducirse en sus lugares de origen. Pero bueno, o sea, sobre todo es como pensando en que necesitamos que las ciudades sean ecosistemas vivos, que nos sostengan y pues que sean saludables. ¿Cómo le hacemos para justamente generar estos diálogos de saberes pues con esta diversidad de personas que habitamos, ¿no? Las urbes. Eso fue lo que me detonó. Ujú. Qué bueno, Majo. Yo creo que siempre les digo, una buena ponencia no es la que da respuestas, es la que abre curiosidades. Entonces ya me tranquilizaste hoy porque han de saber que apenas de hoy venía en tránsito, o sea, es un poco, Don Mayro me hizo favor de restablecer su servicio de internet que se fue hace como 15 minutos antes de conectarnos, entonces fue así como llamar a los técnicos y demás, entonces no está tan fácil estar acá esta tarde compartiendo, así que muchas gracias, Majo. Yo creo que escoge el tema y a explorarlo, ¿no? Tenemos muy pocos trabajos
me atrevería yo a decir, o empiezan a aparecer sobre diversidad biocultural o bioculturalidad en ciudades. Uno de los que yo tengo conocimiento es, por ejemplo, huertos colectivos, comunitarios e incluso huertos familiares. Nosotros, bueno, hay gente que lo ha trabajado, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, y es bien curioso, es una ciudad colonial, entonces la gente de Tabasco decía, es que viene uno y está todo cerrado, y no ves nada, como si no hubiera nadie, pero están las casas, ¿no? Y hacia atrás al fondo está el huerto, y ahí hay un montón de cosas. Entonces, yo diría, escoge el tema de qué quieres ver esta diversidad biocultural en la ciudad, es comida. Sin duda, me decía alguna vez un migrante, cuando cruzamos, yo estaba viendo cuestiones de migración en Estados Unidos, de pueblos indígenas, y me decía, es que pues ni modo que nos descerebren cuando cruzamos. O sea, cruzo una frontera, pero sigo trayendo todos mis saberes, mi sentir pensar. Hay limitaciones fuertes respecto a, por eso esta interrelación entre lo biológico y lo cultural. Si no tengo las especies, si no tengo los componentes, ¿cómo la reproduzco? Eh, entonces sí hay algunas limitantes en ese sentido, pero hay otras en las que no. Yo tengo muchos ejemplos. También es poco ese resultado para mí hablar de lo contemporáneo como mezcla de saberes por los migrantes indígenas. Entonces, por ejemplo, los piecacó, los tlahuicas, con los que pude trabajar con hongos comestibles, me compartían cómo estaban en California y fueron a colectar hongos, ¿no? Y los gringos con los que andaban decían, te vas a morir, te vas a intoxicar, y ellos, no, mira, son los mismos que los de mi pueblo, ¿no? Y los reconocen y demás. Entonces, pues sí, a veces, dependiendo de esos componentes, se encuentran o también se los llevan, ¿no? Algo pasó, ¿no? Creo que con la conectividad de Miriam. Bueno, aprovecho, Miriam, hasta que vuelva a su conectividad para compartir algunos mensajes, ¿sí? Que hay en el chat. Saludos de todos lados, desde Cosur, en Mérida, Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, Tepa, bueno, Puebla, Mérida. Nos saludan desde Comitán también, Chiapas, bueno, un montón de lados que esperamos las invitaciones también, desde acá, en algún momento que nos inviten, sobre todo acá la gente del sur, siempre gustosos de que nos lleguen invitaciones. Gerardo también había levantado la mano, ahí te veo, Gerardo Martín. Vamos a esperar, si quieren, unos minutitos, a ver si se puede. Miriam retorna. Mientras tanto, bueno, Alma saluda, felicita. Gris tiene una pregunta, después la vamos a preguntar. Hola, Miriam, ¿has vuelto? ¿Nos escuchás? Sí, perdón, el internet. Solo para cerrar, a veces me extiendo demasiado, perdón. Yo documenté ahí el traslado de migrantes ilegales mixtecos que llevaban una cola de tlacuache. La cola de tlacuache se usa para acelerar el parto y ya se ha visto que sí tiene hormonas. Entonces hace té de cola de tlacuache. Entonces una mujer iba a parir en el otro lado de esto, o sea, del otro lado de la frontera, como dicen ellos, del otro lado, y iba a ir alguien y se llevaba la cola de tlacuache, ¿no? Entonces, y bueno, semillas. Esa vez también me dio, yo como, bueno, hice la visita en Oaxaca, frontera y Oregón, y llevé mucho frijol molido que querían llevar, o sea, que querían. Entonces, sí, definitivamente se reproduce y es un camino sin explorar, Majo, así que adelante, escoge el tema y... Bien. Estaba justo Miriam recuperando los mensajes en el chat, los saludos desde el norte de México, Campeche, Elena Ramírez, un cordial saludo, un comentario acerca del impacto de las abejas en las comunidades de pueblos originarios y en familias campesinas, el efecto de la polinización para el cultivo de flores, plantas y otros beneficios. En Yucatán tenemos el grave problema del uso de pesticidas. Debemos hacer más conciencia con la población. Leori pone unas abejitas y nos habla de ser, ver y aprender bilateralmente. Gerardo quería hacer un comentario. Adelante, Gerardo. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan? Porque tengo problemas con el audio, ¿sí?
Sí. Se te escucha, sí. Ok, pues mira, desde Veracruz, yo tuve el primer contacto con abejas, sigo hablando de la pregunta que nos hace Miriam, qué impresión me deja precisamente este tema. Como sociólogo, yo veo a las abejas como el modelo a seguir que deberíamos tener como sociedad. Sin embargo, hoy en día la sociedad está viviendo una situación de violencia y eso me preocupa sobre todo porque base de la vida radica en la preservación precisamente de este pequeño insecto, pero que es muy, muy importante, considero yo muy importante, ese es mi sentir y mi preocupación para la vida de la naturaleza y del hombre. Yo he leído por ahí que la situación que hoy en día atraviesan precisamente las abejas, sobre todo las abejas nativas, que son las productoras de polen, que por cierto, por lo que leí en un artículo donde tú apareces, Miriam, como una de las coautoras, se llama caracterización de especies de abejas nativas y su relación biocultural en la Mixteca oaxaqueña, de la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. Me llama la atención esas 20,000 especies de abejas que hay en el mundo, de las cuales solamente 400 a 500 especies corresponden a abejas nativas sin aguijón y por lo tanto que son fundamentales para el polen que se necesita. Entonces, simplemente esa es mi preocupación, Miriam, como una especie en vías de extinción, ¿qué representa precisamente la situación por la cual se atraviesan hoy en día las abejas que yo lo que he escuchado son cosas terribles, o sea, yo creo que hay alguna razón por la cual hoy en día las especies de abejas precisamente nativas, o sea, son de alguna manera cuidadas y protegidas por cerca del 90% de los grupos indígenas de México. Estamos hablando de 65 grupos indígenas, mencionaste creo que 45, 46, o si no es que todos, de alguna manera todos, toda esa cultura que hay alrededor de las abejas, quienes más lo practican como base fundamental para la vida son las culturas indígenas. Y yo como zapatista, pues me siento en la necesidad de también ser parte de esta preocupación. Entonces, estoy equivocado. Yo veo, repito, reducir el número de especies dedicadas precisamente a generar polen, precisamente para el cultivo de la propia naturaleza, muy pocas especies, y la inmensa mayoría, por lo visto, está en el continente americano. Sin embargo, el trato que le dan los agricultores es una situación también de violencia. ¿Tú cómo lo percibes, Miriam? A ver si nos das un poco de, pues una visión un tanto optimista, porque yo a mis 65 años yo veo este mundo cada vez más duro, más difícil de vivir, y las abejas, al verlas, simplemente lo único que encuentras es una visión un tanto optimista, ¿no? Y espero que nos ayudes también en ese sentido, ¿no? Tú que has vivido en tu profesión precisamente con un contacto cada vez más estrecho con este ser tan pequeño pero tan importante, ¿no? Para la vida humana. Gracias por la respuesta. ¿Sí me escucharon? Luego. Sí se escuchó, pero tuvo problemas de conectar a la doctora Miriam aquí. Voy a copilar un poco la pregunta, Miriam, para ti. Hablaba de la visión optimista de las abejas y si no me falla, ¿qué se podía hacer? ¿Qué se podía hacer por todos los problemas que hay totalmente? No sé, algo más que de lo que usted comentó.
Gerardo. Está apagado su micrófono, Gerardo. Ya, perdón, ahora sí. Bueno, me parece que este tema va más allá de lo biocultural, tiene que ver con la vida humana. Hacer referencia a este pequeño insecto y sobre todo el nivel pues, de sobrevivencia que tienen muy pocas especies, estamos hablando de entre 400 a 500 de las 20,000 especies que hay, que solamente son aquellas que no tienen aguijón y por lo tanto pues son productoras de polen. Me parece que el número es muy bajo, y terrorífico, yo diría, y sobre todo la poca cultura que tenemos muchos de los que no somos indígenas y que en lugar de cuidarlas y dejarlas que vivan como quieran en el momento que aparezcan, simplemente de que hacernos a un lado y dejarlas producir. O sea, eso es lo que ellas están pidiendo y no utilizar como hacen algunos agricultores de una forma salvaje, que es tirar insecticidas o fertilizantes para destruir precisamente esta parte importante para la vida humana. O sea, yo lo relaciono. Si los indígenas tienen ese nivel de conocimiento en torno a la naturaleza y ahora en base precisamente a lo que significan para la vida las abejas, bueno, pues eso es algo que también tenemos que aprender de ellos, ¿no? O sea, repito, de 65 grupos indígenas que hay en México, más de 40 por la lista que nos dio que nos acaba de compartir, pues cerca de 50, 45, 50 me parece haber escuchado, son los grupos indígenas que tienen pues esa prioridad. Una de las prioridades centrales es precisamente el cuidado de las abejas. Entonces, eso es lo que pues yo repito en mi preocupación y por estar en este evento tan importante y en este seminario, pues para quitar un poco de esa ignorancia. Mi primer contacto fue cuando era niño, cuando fui aquí al puerto de Veracruz, a una zona donde se producía miel y donde habían encargado, precisamente nos dieron toda una lección de cómo se cuidan a las abejas sin absolutamente ningún, con pequeñas prioridades. Ese fue mi primer contacto de niño en una zona donde estaban produciendo miel. Y de ahí, obviamente, me ocasionó precisamente una gran preocupación. Siempre he seguido las pistas que me deja artículos e información acerca de las abejas, pero lo que he escuchado últimamente me tiene un tanto preocupado. Son solamente 46 especies de abejas nativas sin aguijón. Estamos hablando de 400 a 500 especies solamente corresponden de las 20,000 especies en todo el mundo, que son las únicas capaces de generar, de producir y reproducir la vida, como es el polen, la miel, la cera, en fin, otra serie de productos que son importantes para la vida. Entonces, eso es lo que los primeros en practicarlo fueron los mayas en la península de Yucatán, y precisamente los mayas, con el problema que tienen con su trenecito maya, ese proyecto, pues ya me imagino lo que ha de haber generado precisamente ese proyecto para las abejas en la zona de Yucatán, en toda esa península de Yucatán. Entonces, eso es algo que habría que monitorear. ¿Qué tanto, cómo se encuentran hoy en día las abejas en México? Y porque repito, el nivel que yo veo, pues es preocupante, ¿no? Y quiero tener un poquito de optimismo acerca del futuro, ya que a mis 65 años yo lo que veo más cerca es el hoyo. El hoyo. Muchísimas gracias. El agujero. Gerardo. Gracias, Sí, gracias. adelante, Miriam.
Sí, el enfoque es sobre nativas en aguijón, pero fíjese que yo les decía que este binomio abeja-persona-humano se extiende a toda una red, ¿verdad? Porque las abejas conectan el paisaje. Entonces, las abejas nos relacionan con las plantas con los animales. Para criar abejas necesitamos un cierto manejo en la finca, en la parcela, ¿no? Si yo tengo un uso excesivo de agroquímicos, no puedo. Si yo estoy en medio de un monocultivo, no puedo, ¿no? Entonces, de hecho, uno de mis propuestas de trabajo es la crianza de abejas como herramienta pedagógica para el escalamiento de la agroecología, de las propuestas agroecológicas y la conservación biocultural. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de crianza, es por esta relación más estrecha, histórica, con sus características, pero ojalá estuviéramos pensando en términos ecosistémicos, que cuando yo quiero cuidar la parcela, diversificarla, como ahorita hablábamos con Don Minor, pues incluya yo a todos los otros polinizadores y seres vivos. No sé si Don Minor quiera comentar algo. Bueno, es que Acuña, es un tema para mí demasiado profundo, pero sí, Complejo. sí es interesante. Bueno, por lo menos yo voy a hablar de esta zona, ¿verdad? Aquí tenemos el problema de que ahí nadie se preocupa, en realidad, diría yo, por las abejas, por esa parte, ¿verdad? O sea, tengo abejas, pero no siembro. O siembro unas plantitas cerca de mi casa, pero eso no va a ser suficiente. Habría que ver la diversidad, digamos, más macro, o sea, sembrar una finca, sembrar donde el vecino, a la orilla del río, qué sé yo, poblar de las plantas que necesitamos, pero casi no se hace. Bueno, en Costa Rica no me doy cuenta, yo por lo menos. Sí, es uno de los retos. Les digo que todo el mundo quiere abejas, pero nadie no, quiere el compromiso. pero nadie quiere sembrar y diversificar, ¿no? Fincas y cuestionarnos el tipo de manejo que se está teniendo, e incluso para antes de adquirirlas, ¿no? Yo quiero las abejas y tienes las condiciones mínimas requeridas para poder pensar que quieres abejas nativas sin aguijón, ¿no? Ya no digamos las otras, pero pues sí, ojalá que a partir de la reflexión en torno a la crianza de abejas y su importancia pudiéramos ir incluyendo, por eso yo mencionaba, ¿no? No solo estamos pensando en los meliponinos, sino en todas las abejas. Es muy complejo, como dice Don Minor, pero bueno, como por ahí va la Claro. reflexión. Gracias. Adelante, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que tengo un par de preguntas. Una es, ¿cuál sería el mayor desafío para el tema de esta cultura, ¿no? Del uso de las abejas. Y si ha habido mucho impacto y quizás es de lo que más llama la atención, la posible desaparición masiva, exhaustiva de las especies y los efectos que tendría en todos los ecosistemas, ¿no? Por su importancia. Y esa es una, ¿no? En cuanto a desafío. Y otra es, me parece interesante lo que comentabas sobre estos saberes contemporáneos. Es decir, para no situar solamente las memorias antiguas y que son importantes también adheridas a los conocimientos que se tiene sobre una especie, sus funciones, su actividad, la actividad sociocultural que se hace con ellas, etcétera, sino lo que se está haciendo actualmente y cómo se está pensando y viviendo y conviviendo con las especies. Particularmente, es de mi interés el tema de las comunidades rurales, no necesariamente o no exclusivamente las indígenas, sino en general las comunidades rurales, porque en ciertos territorios, como lo vimos acá, a lo mejor con la historia del compañero comprendemos cómo se comienza la historia en la familia de este tema, ¿no? Del manejo con abejas. Quizá las próximas generaciones ya van a anclarse a esa historia que se está construyendo, pero es importante conocer cómo se está forjando y estos aspectos que están alrededor de toda esta cultura, como lo que comentaba de los amigos, ¿no? De esos encuentros que se hacen a partir de esta actividad. Entonces es toda la actividad afectiva, emocional, la actividad productiva, la actividad de vida, los beneficios ecológicos y todo esto, pero sobre todo es esos saberes contemporáneos que me pareció muy importante. Entonces esto segundo es más como un comentario y el otro era la cuestión del desafío. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el centro?
Oye, son muchos los desafíos. A veces se habla mucho de lo ambiental, ¿no? Entonces yo diría, la agroindustria y estas miradas de producción que a veces se le llaman convencional, que yo no quisiera que fuera lo convencional, ¿no? Con uso excesivo de agroquímicos y poca agrodiversidad. Pero también yo creo que a veces son los cambios socioculturales que están cada vez tan rápidos. Por ejemplo, en Tabasco vemos claramente cómo cuando entró la industria petrolera hubo ahí una ruptura fuerte en la continuidad de la crianza de abejas. O sea, se cambió la ocasión del uso del suelo y muchas dinámicas culturales. Entonces yo diría que hay fuertes retos desde lo ambiental, en estos modelos de producción de alimentos agroindustriales, pero también desde lo sociocultural, estos cambios acelerados, eh, y ambos lo que implican cuestiones de migración de la gente joven que se está yendo de las comunidades, lo hablábamos hoy con el minor acá también, la gente no se quiere quedar en el campo, cuestiones por supuesto de deforestación, cambio de uso del suelo, eh, entonces sí son varios los retos, ¿no? Por mencionar tal vez los más fuertes. Y para mí también ya ahora esta promoción que me ha consolado que don Mayro comparte, decir, ¿qué tanto esta promoción de crianza de abejas de verdad va a ayudar a las abejas o de repente las vamos a poner en peligro por ejemplo, saqueo de nidos silvestres? Y tanto en México como en Costa Rica no hay regulación hasta ahora de extracción de nidos silvestres, de comercialización y de transporte de colmenas. Entonces hay unos huecos legales ahí tremendos. Acá en Costa Rica parece que se está dando algo. Tal vez me gustaría comentar acá, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre hace muchos años hacía eso, extraía colmenas para consumir miel. En la casa se consumía miel cuando yo estaba pequeño, no había dinero, obviamente, no conocía el azúcar, pero se consumía miel y lo que llamamos zapa dulce, o sea, dulce de caña de azúcar. Pero era muy ocasional, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora? Como está como una moda, entonces las personas van y las extraen para venderlas. Entonces ya cuando pasa eso, ya quieren dejar el bosque sin abejas porque es dinero. Ya no es para un consumo básico de la familia, para el que tenía todo esto, sino es un negocio y ese es quizás uno de los retos más. O sea, culturalmente hay que enseñar a la gente a que no haga eso, pero es un poco difícil porque no son los niños los que están haciendo eso, son los adultos. Ya va a costar que aprendan, pero ahí hacemos el intento. Hay que echarles un montón de manos. Yo sí creo siempre, soy muy freiriana, yo, el que podemos cambiar. Y de hecho, ahora hablábamos con un meliponicultor que él nos decía que él era cazador de pájaros y también saqueador de nidos, y poco a poco fue cambiando su mentalidad con algunas experiencias fuertes familiares y dejó de hacerlo. Entonces yo creo que sí podemos cambiar, pero también esta promoción excesiva, un tanto irresponsable a veces de la crianza, para mí representa un serio reto, ¿no? Sí. A la mano, aquí hay una pregunta de Yilin. ¿Qué estrategias se pueden implementar para introducir a las comunidades en la preservación de la biocultura? Yo siempre creo en los procesos educativos, en el diálogo, y en procesos educativos desde marcos de pedagogía crítica, educación popular, donde el otro con el que nos encontramos no es una cosa o no es un ente pasivo en su aprendizaje, ¿no? Sino un ente activo con completa agencia para coproducir conocimiento. Siempre que compartimos y enseñamos, también nos enseñamos, o sea, hay procesos que nos impactan a nosotros, ¿no? Entonces yo diría que educación y educación desde marcos horizontales y respetuosos, mucho de los saberes, pero será porque es mi área, ¿no? O sea, yo te comparto en mi experiencia, el documentar saberes es la base. ¿Qué sabe la gente? ¿Qué siente la gente? ¿Cómo concibe la gente? Eso es parte de esos saberes contemporáneos, parte de esa diversidad biocultural. Y a la par puedes hacer colecta de abejas, determinación taxonómica, etcétera, para ir estableciendo el puente entre los diferentes marcos de pensamiento, los diferentes tipos de saberes, ¿no? Desde el occidental,
académico y los contemporáneos, porque así los llamo yo. Pero bueno, esa es muy mi experiencia y mi estrategia de trabajo. Supongo que hay muchas otras. Yo creo que es crucial la escucha real, el respeto real hacia el otro, la otra, el otro ahora, y el compromiso, ¿no? Las ganas de dialogar. Terriblemente romántica soy, lo sé, no sé, pero bueno, ahora acá hemos estado dialogando con los meliponicultores y se puede, ¿no? O sea, hay ánimo por compartir, por reflexionar. Hay retos y ojalá podamos, acá me decían, realmente, aunque está teniendo un auge, hay iniciativas fuertes de comercialización. Acá no hay reglamentación como en México que impida la exportación. Entonces hay iniciativas muy empresariales que están exportando la miel de abeja nativa. Entonces son ya, digamos, para algunos como miradas y niveles de otra dimensión, ¿no, Sí, don Mario? de una mención preocupante. Sí, sí, sí. Hay aparentemente un par de empresas fuertes, ¿verdad?, que están haciendo eso. Y sin embargo, por ejemplo, no se sabe nada de los saberes. Yo, o sea, un poco por eso la invitación o el interés de venir para acá y decir, a ver, bueno, ¿qué especies están creando? ¿Qué saben? ¿Cómo? ¿Cuál es su mirada? Etcétera. No se sabe. Es cómo construir una política pública sin considerar a los actores principales, ¿no? Entonces, pues sí, para mí mucho empieza en comprender esos saberes, sobre el tema que sea. Gracias. Ricardo tiene una pregunta aquí, levantó la mano. Sí, y bueno, primero gracias por la ponencia y los saberes que comparte y muy enriquecedor todo esto. Yo tengo la pregunta de si usted conoce sobre en Cuetzalan, la Tosepan y las uniones de cooperativas que hay en la Sierra Norte de Puebla, que también hacen la meliponicultura y que han hecho organización social en gran escala con miles de cooperativistas afiliados y con el uso de herramientas como el ordenamiento territorial y que eso les permite organizarse contra pues, proyectos de diferente tipo como hidroeléctricas, fracking u otras cosas, pero para ellos la meliponicultura es muy importante y que han trabajado también la forma de replicarlo en jarritos. Y no sé si usted qué opinión tiene al respecto sobre ese caso y también si eso se podría replicar en otras regiones, porque es un modelo de espacio territorial a gran escala. Ojalá se trabajara por replicarlo, ¿no? En otros lugares. Yo sí creo que sea replicable. Sí lo conozco muy bien, lo respeto mucho. Es una unión de cooperativas en Puebla, en México. Entonces, Sí, yo creo que yo vi algo de eso, sí, sí. Por cierto, hay un señor de francés, creo que está muy metido en eso, creo, ahí, ¿no? Bueno, yo vi, sí, sí sé que hay lugares en México. no, es la cultura nahua y es una organización, me parece que ya tienen más de 50 años, ¿no? Entonces, mi respeto y admiración hacia su proceso organizativo sostenido a lo largo del tiempo, que ya han hecho incluso ordenamiento territorial, Sí, estaba ¿no? oyendo yo, sí. Y es el santuario de las abejas incluso. Yo sí creo que es replicable, que implica organización, que implica trabajo, miradas con trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Y es algo que se ha venido construyendo. También sé que ya hay algunas preocupaciones o críticas en cuanto a la escala de la crianza, pero no tengo suficientes elementos como para decir si es preocupante o no el acopio de la miel y en qué condiciones y demás. Ellos ya también le dan valor agregado a sus productos, que me parece que es algo que también se puede aprender mucho de su experiencia. Shampoos, cremas, jabones, demás, que cuando he tenido oportunidad de utilizarlos son la maravilla. Eh, entonces, sí, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en un encuentro nacional de meliponicultores de Nicaragua y están un poco caminando hacia allá. O sea, hay una red que, Julieta, tenemos chamba en México, no tenemos una red nacional. Sé que somos grandes y complejos, como acá se la pasan diciéndome es que México es muy grande,
pero necesitamos ponernos las pilas. Bueno, Sí. los nicaragüenses ya están forjando su red nacional de meliponicultores y en ellas están participando varias cooperativas, ¿no? Que están acopiando la miel y viendo cómo la comercializan. Entonces, pues sin duda sí, puede pasar, requiere organización y tiempo y discutir objetivos y demás. Como ahora justo lo comparto acá con los ticos y me dicen que tiene su dificultad organizar, ¿verdad, don Maynor? Pero bueno. No somos los mejores para organizar. Al Trabajamos parecer con en México tampoco tanto. ¿Cómo, Julieta? Trabajamos con abejas, pero no somos menos organizando eso. No nos comportamos como abejas. Entonces, sí, Ricardo, muchas gracias por mencionar el caso, muy respetable y mucho que aprenderle y definitivamente con esperanza de que sea replicable. Ahí sí me gustaría hacer un comentario. Es cierto, la CEPAN es un ejemplo, y no lo digo porque esté aquí Ricardo, sino como que han migrado a esa parte de hacer otros productos, de venderlos, y como dices, los prueba uno y son geniales los productos también, el manejo que tienen, sí, pero vamos, los melicultores están en unas zonas también donde no hay tanta cuestión económica, ¿no? O sea, sí hay una riqueza de biodiversidad, pero pues también se necesita comer, ¿no? Y se necesita tener todo para vivir. Y es ahí donde digo, pues sí es necesario que se migre también a hacer esos productos, a venderlos de determinada manera, a darle su valor, porque pues también necesitamos de eso, el meliponicultor necesita. Entonces, yo también como que entro, te lo confieso, entro ahí como que en esa disyuntiva porque digo, pues sí, o sea, necesitan tener esto, pero también he visto que, por ejemplo, en Yucatán hacen muchos subproductos y en las regiones donde tienen abejas, meliponas principalmente, hay muchos subproductos, o sea, está abarrotado de eso, ¿no? O sea, no hay un control, no se está creciendo de una manera controlada o de una manera guiada, ¿no? Para, para que todos puedan beneficiarse, ¿no? Se benefician en que las abejas pues tienen ese espacio, se cuida el ambiente. ¿Por qué? Porque si yo las cuido voy a tener necesito cuidar el sitio, ¿no? Tengan que comer, necesito pues, no utilizar pesticidas, ¿no? O sea, es esa cuestión, eh, pues, abeja humana también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, sí es necesario que se haga esa red, a lo mejor pues sí se necesita hacer para hablar de todos estos tipos de temas, ¿no? Buscar esa parte de regularización. Se vende la miel, pero no sabemos, aquí lo puedo comentar, una amiga estaba copiando miel, tenía 12 litros de miel de melipona baby. Me comentaba que se iba a vender 10,000 pesos cada litro de miel, pero observaba la miel y tenían distintas coloraciones, unas ya prácticamente negras, que yo dije, bueno, nunca había visto una miel negra de melipona, y otras con otros contrastes. Pueden variar en colores, pero no a tal grado, ¿no? Y en tan poco tiempo. El manejo también de los productos de la colmena. Entonces, sí creo que tienes toda la razón, necesitamos hacer esa red, trabajar en nuestra trinchera para crecer. Ahora sí que sería trinomio, ¿no? Meliponicultores, abejas, nosotros, ¿no? Verlo desde esa perspectiva, ¿no? Pero pues sí, económicamente creo que ahora sí que los guardianes de las abejas necesitan bien en esa remuneración, esa parte, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar. Y yo súper quiero enfatizar siempre que yo no estoy en contra de que se obtenga o sea, de que sea una actividad con una cierta remuneración. Un pequeño emprendimiento. Sí, yo no tengo ningún problema con eso. A lo que sí me opongo contundentemente y claramente es a que se reduzca la relación humanos-abejas solo a eso, Claro. que es bien diferente para mí, ¿no? O sea, cuando ya se deja de lado todo
todos los otros componentes para solo tratar de obtener un beneficio económico. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, pero y lo comentabas con Minor. Y la otra es que creo que es una decisión de cada criador. Y si hay por ejemplo, estas cooperativas en Nicaragua que se están organizando para comerciar su miel y hacer productos y demás, se vale. Pero hay casos a veces en donde la gente no necesariamente quiere entrar y hay una cierta presión, ¿no? Por entrar a esa lógica. Y eso también no me parece. Bueno, acá fue lindo escuchar a un meliponicultor que llegó a esta empresa de acopio y también que tienen cuestiones bien delicadas de manejo, ¿no? Y en qué términos. O sea, el meliponicultor ya no puede cosechar. Ellos llegan a cosechar acá en Costa Rica y no Ah, puedes tocar la colmena y solo puedes tener un cierto número de colmenas y de cierta especie. O sea, hay toda una serie de candados, ¿no? Y él dijo, no, gracias, ¿no? Son mis abejas, yo sé cuándo las manejo, yo sé cuándo las cosecho, yo no sé qué. Pero bueno, también él tiene una capacidad económica que le permite. Entiendo que hay gente que tiene otra condición y que, pues por eso hay que reflexionar y estar atentos en cómo se desarrollan estas miradas con fines comerciales o productivos. Pero si yo soy, les digo, yo soy la primera consumidora. Si me dan, si me venden miel de diferentes tipos, o sea, la quiero adquirir. Si hay productos, pues entre comprar un shampoo comercial y comprar un shampoo de artesanal, pues quiero el shampoo artesanal, ¿no? Etcétera. También creo que urge, pues, empujar por la apertura de los mercados, porque también da un poco de lástima de que sea, por ejemplo, acá en Costa Rica que se está exportando la miel y los ticos no la están consumiendo. No les digo, a veces me siento en la época de la colonia, te cambio el oro por los Miriam, espejitos. pero tal vez sí hay que analizar que creo que mañana hacía el comentario, es que hay que ver las condiciones. O sea, por ejemplo, para acá, para un campesino, es mejor vender una botella de miel en 50.000 colones, porque cuántas cosas no puedo comprar con eso. Si su condición económica es limitada, pues obviamente no importa, tengo solo tantas regoliscas porque eso me va a generar un dinerito. No pasa lo mismo con personas que no tenemos tal vez la necesidad. Podemos darnos el lujo de no venderla, ¿verdad? O venderla a quien nosotros queremos, Sí. por lo menos. Sí. muchas gracias. Y ahí es donde entra la parte contemporánea, ¿no? Pero bueno, vamos caminando poco a poco con las abejas sin aguijón, ¿no? Vamos descubriendo, yo creo que muchos panoramas y escenarios que yo creo que ya se están presentando, ¿no? Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna eh, observación, algún comentario. Si no, pues estamos súper bien en tiempo, 6:56. Eh, genial. Yo pensé que nos íbamos a extender un poquito más, porque luego, o sea, te pica uno hablando de estos temas. Ya tendremos el tiempo, ¿no? Pues agradecerte, Miriam, agradecerle a don Minor por estar aquí. Yo creo que no se lo esperaba, ¿verdad? Nada que ver, pero interesante. Qué bueno, las situaciones espontáneas luego son las mejores, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor Martín, le cedo la palabra para la invitación a los siguientes eventos. Bueno, pues gracias, un abrazo hasta Costa Rica, ojalá sigan compartiendo y aprendiendo mucho, ya queremos ver que nos aumentes más esas entrevistas como la de Denis, Miriam, entonces ya nos tocará leer los trabajos y las reflexiones que hagas. También saludos ahí a la casa que te dé albergue y bueno, ha de ser una delicia compartir con alguien que hace lo que tanto te gusta. Ahí Pues está gracias genial. Qué La bonito. miel de don Minor y doña Olga. Qué bonito color, ¿no? Las mieles de meliponinos, bueno, esa es Becky, ¿verdad? Seguro. Sí, Becky. Son clarillas. Pues qué bonito. Pues gracias por estar acá, Julieta, Facundo también que estuvieron en la moderación y queremos seguirlos invitando a que participen en este seminario. La siguiente sesión se denomina Niñez y Patrimonio Biocultural desde una antropología colaborativa. Va a estar interesante, va a estar participando un investigador y también una adolescente que está trabajando en el proyecto. Es algo que están desarrollando en la Sierra del Tigre, en Jalisco, en Mazamitla. Entonces, bueno, gracias por las reflexiones. Lo que están ustedes también anotando en sus
formularios nos ayuda mucho también para continuar con ello. Entonces, les mando un abrazo a cada lugar. Vimos que tenemos presencia de muchos sitios, pues hasta allá, hasta donde estén. Un abrazo grande y nos vemos dentro de 15 días. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, buenas tardes, Hasta luego. buenas noches. Gracias. Dios. Ay, Dios mío, ay, no sé cómo a veces me meto en